Bienvenido a mi canal. Soy Aitor Valero y hoy te quiero compartir parte de mi historia, es decir, el proceso real de una persona que lleva 5 años emprendiendo y en el mundo del desarrollo personal. También, al final te quiero compartir una pequeña reflexión que creo que puede ser muy útil para ti. Todo empieza en 2022, cuando tenía entre 16 y 17 años y empezaron a interesarme temas como el dinero y la mentalidad que tenían algunas personas. No era lo normal que a esa edad me gustasen esos temas, pero durante el instituto nunca había conectado del todo con los gustos que tenían mis compañeros, entonces estaba acostumbrado a ser el raro de clase. Cuando empecé bachillerato, una persona muy cercana de mi entorno me aconsejó leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, libro que aún conservo y que literalmente cambió mi forma de pensar. Después de leerlo, mi curiosidad por estos temas creció de forma exponencial. Empecé a escuchar podcasts, busqué creadores de contenido sobre emprendimiento y empecé a leer más libros similares. Y al poco tiempo, esa misma persona me presentó el que sería mi primer emprendimiento. Me habló sobre un proyecto y una compañía en la que se enseñaba sobre trading, criptomonedas y también tenía una parte de network marketing. A mí me llamó la atención solo por la parte de habilidades que podría aprender, pero por si fuera poco, podía conectar con un entorno de personas que iban a pensar igual que yo y que tenían esa intención de crecer y de hacer algo distinto a lo normal. Recuerdo perfectamente cómo desde ese momento empecé a ir a todos los sistemas, eventos y reuniones que hacían, a pesar de que aún no estaba dentro de la compañía. Y si lo recuerdas, esto sucedió en bachillerato. Y en ese mismo viaje de final de curso fue cuando descubrí de verdad que yo era diferente al resto. Veía constantemente como mis compañeros de ese momento solo pensaban en fiestas y pensaban en seguir el camino tradicional que ya todos conocemos, pero que a mí nunca me ha llamado la atención. Así que tomé la decisión de hacer algo distinto. De hecho, fíjate cómo es la vida, que nada más volver de ese viaje pude asistir al que sería mi primer gran evento de emprendimiento. Era un evento en el que había más de 10.000 personas de todos los países y en el que se hablaba sobre emprendimiento, desarrollo personal, liderazgo y negocios. Imagínate cómo me sentía yo en ese entorno con 17 años, viniendo del viaje que venía. Literalmente me quedé muy impactado con todo lo que estaba viendo. Era gente que no estaba borracha ni había hecho nada raro y aún así estaba emocionada por seguir sus sueños y sus objetivos. Salí de ese evento flotando. Literalmente pensaba que ya había encontrado el secreto para el éxito, pero la vida me dio el primer golpe. Y solo empezar ya eran unos $250, más luego la mensualidad que también serían unos $185. En ese momento yo era un chaval de 17 años que no tenía ni trabajo ni ingresos, o sea que las posibilidades realmente eran muy pocas. Y mi pareja, que sigue siendo mi pareja actualmente, tomó la decisión de confiar ciegamente en mí y cogió gran parte de sus ahorros junto a los míos para poder empezar. Incluso en ese momento, para poder entrar, tuvimos que poner la cuenta a su nombre porque yo ni siquiera tenía los 18 años. Y pensarás que ya está, que a partir de ahí pudimos empezar y que todo salió bien. Pero no. A los pocos meses nos quedamos a cero y solo había dos opciones, o rendirme o buscar la forma más rápida y fácil de ganar dinero, trabajando. Obviamente elegí la segunda opción, así que empecé a enviar currículums a cualquier sitio que te imagines para poder trabajar con la esperanza de que contratasen a un chico joven, sin experiencia y sin ninguna habilidad especial. Hasta que finalmente conseguí entrar en un McDonald's que estaba lejos de casa y que trabajaba hasta tarde. Y además las condiciones honestamente dejaban mucho que desear. Aunque tenía muy claro que era la única forma de poder pagar en ese momento el programa, así que no tenía otra opción. El proceso dentro de la compañía fue muy bonito, pero también aparecieron grandes retos. La parte buena es que incluso a viajar a otros países, pude conocer a gente realmente exitosa en la parte financiera y literalmente estaba aprendiendo habilidades que me iban a permitir ser libre. Para tener 18 años estaba viviendo un sueño. Lo no tan bueno es que dejé completamente de lado a las personas que más quería. A mi familia, a mi pareja y a mis amigos. Para que te hagas la idea, incluso cuando hacía llamadas de ese negocio, tenía que esconderme o hablar flojo en casa para que no hubiesen conflictos. Esos inicios no fueron nada fáciles. Yo pensaba que todo lo que no era estar obsesionado con eso era una distracción. Incluso todo el rato pensaba en hacer entender a los demás que estaban equivocados y que debían pensar igual que yo. Tampoco tenía mucho apoyo en ese momento, pero mi familia y mi pareja nunca me dejaron de lado a pesar de lo que yo había hecho con ellos. Durante esos años sí, aprendí muchas habilidades, aprendí a relacionarme con las personas y pude vivir muchas experiencias, pero a nivel de resultados realmente no conseguí prácticamente nada. Recuerdo como una vez sí que ingresé unos $400, que literalmente usé para invitar a mi familia a cenar y para poder ahorrar. A día de hoy soy consciente de que esos resultados no llegaban porque estaba persiguiendo el dinero y las cosas materiales. Durante mucho tiempo pensé que estar obsesionado con eso sería lo que me permitiría ser libre, pero lo único que conseguí fue alejarme de las personas que más quería. Y entonces, el 2024 se encargó de hacerme saber de la forma más dura posible lo que de verdad importa. El 2024 fue uno de los años más duros que yo recuerdo. En ese momento decidí dejarlo todo y fue un momento muy complicado. Perdimos a algunos familiares, también una mascota a la que teníamos mucho cariño.
y no tenía sinceramente ganas de hacer nada. Así que lo único que hice fue estar presente con las personas que quería. Incluso pude viajar a algún sitio como Roma, estuve también en Santorini. Sin duda, ese fue el año de cerrar ciclos. Y llegando a la actualidad, en 2025 por fin me reconstruí. Empecé el año invirtiendo en un chico que me iba a ayudar a crear mi marca personal, pero no era el momento de ninguno de los dos y no salió como esperaba. Y es increíble que hoy estoy grabando este vídeo, pero en ese momento yo tenía pánico a la cámara y tenía miedo a exponerme en redes por lo que los demás pudiesen pensar sobre mí. Ya en febrero apareció la oportunidad de vivir un proceso de 6 meses de cambio físico. Yo siempre he sido una persona muy delgada y tenía una gran inseguridad con eso. En el instituto muchas veces habían reído de mí por eso. Cuando jugaba fútbol todos los demás eran más grandes y fuertes que yo, y con el tiempo pues cada vez me sentía peor. Era mi gran reto pendiente. Y mientras empecé a elevar mi nivel de conciencia, a pensar en cosas como el propósito, a darle importancia a los valores que yo quería tener como persona, estuve trabajando en mi físico. Ahí pude conectar también mucho con el entrenador, que era una persona con una mentalidad muy abierta y que constantemente me apoyaba en todo. De hecho, a día de hoy, a pesar de que ya ha pasado muchos meses desde que acabé el proceso, seguimos manteniendo el contacto. Entonces las cosas cada vez fueron a mejor, pero aún sentía un vacío en algunas áreas de mi vida, sobre todo en el área del emprendimiento. Y qué casualidad que en el momento en el que menos claridad tenía y más falta de dirección tenía, pude retomar el contacto con unas personas que nos ayudaron a mi pareja y a mí en nuestros inicios. Yo en ese momento necesitaba un cambio sí o sí, y justamente sabía que ellos estaban iniciando un proyecto en el que ofrecían mentorías para trabajar la parte interna de nosotros mismos. Es decir, reprogramar todas las creencias que tenemos sobre las cosas para poder conseguir eso que queremos. Así que en las próximas vacaciones que tuve, tomé la decisión de ir a verlos. Y fue una experiencia muy buena porque literalmente era la primera vez que iba a viajar solo en tren para ir a visitar a alguien a otra ciudad. Una vez allí, fue emocionante poder ponernos al día y compartir todo lo que habíamos vivido en los últimos años. Pero yo tenía muy claro mi objetivo, que era averiguar si ellos podían ser la solución para el gran problema que tenía. Y efectivamente pasó la magia. Pude tener una sesión con él y al volver a casa, el impacto que yo sentí en mi vida en las próximas semanas fue tan grande que sentí la necesidad de decirle que quería pagarle para que me acompañase en un proceso de algunos meses. Desde entonces, desde agosto del 2025, he estado trabajando con esta persona en todas las áreas de mi vida. He sanado muchas heridas que tenía del pasado, he mejorado la relación que tenía con mi familia, también he transformado por completo la relación que tenía con mi pareja, he conseguido mejorar mi físico, mi salud, he ganado confianza en mí mismo, incluso pude crear una pequeña comunidad en la que estaba ayudando a algunas personas. Literalmente mi vida, en cuestión de meses, se transformó por completo. Y sin duda el mayor aprendizaje que he sacado de ahí es que para conseguir algo debes convertirte antes en la persona capaz de sostener ese resultado. Y esto es solo el inicio y una pequeña parte de mi historia. Podría estar horas y horas hablando sobre mi proceso, sobre mis experiencias y aprendizajes, pero duraría demasiado este vídeo. De ahora en adelante mi objetivo es poder crear una comunidad a la que poder ayudar porque estoy convencido que hay personas que tienen retos que yo mismo he superado en mi vida. Y me gustaría también poder ser ese guía que a mí tan bien me hubiese venido en algunos momentos. Dejando ya de lado mi historia, quiero darte las gracias y felicitarte por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Y quiero premiarte con una pequeña reflexión que considero que puede ser realmente importante para ti si prestas atención. Si me tengo que quedar con solo un aprendizaje, es con entender que el crecimiento no es siempre lineal. Va a haber momentos buenos y va a haber momentos quizá no tan buenos, pero todo eso es perfecto porque es lo que va a construir tu historia personal. De hecho, ya has podido ver como hasta hace 6 meses, literalmente en mi proceso ha habido más retos que logros. Y justamente por eso a día de hoy me siento listo para hablar con total naturalidad y confianza sobre esto. Porque no te estoy diciendo una frase bonita que he leído en un libro o que he escuchado por ahí. Te estoy hablando de mi experiencia real. Así que como te decía, disfruta y agradece todos esos momentos buenos, pero también valora todo lo que has avanzado cuando los momentos no tan buenos lleguen. A mí me ha llevado 5 años entender todo esto. Quizá a ti te lleva menos, pero me gustaría saber en los comentarios en qué punto te encuentras tú. Me ayudarías mucho si dejas un like y te suscribes a este canal porque voy a estar compartiendo contenido de mucho valor próximamente. Nos vemos muy pronto. Un saludo.